¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast político urbano número 7 de su programa Política Calzón Quitado. Y el día de hoy tenemos el gusto de platicar con Ricardo Martínez Camacho, quien es un autor independiente que nos va a venir a presentar sus 3 obras. Ricardo Martínez, bienvenido a Política Calzón Quitado. Saludo, COVID. Muchísimas gracias, Enrique. Muy bien, Vamos a poner aquí en tu teléfono. Bendecido de la invitación que me das, Enrique. Gracias por estar aquí, gracias al final de cuentas a que nos pudimos dar este espacio para coincidir. Hombre, es tu casa, bienvenido. Gracias, Dios bendiga a todos los que están tras la cámara y pues aquí estamos a la orden, Enrique. Bueno, te voy a explicar un poquito qué es este programa. Nosotros en este programa hablamos puramente de política, Okay. Y la intención es traer distintos actores y personajes del medio local y hacemos algunas tradiciones nacionales para que platiquen y enriquezcan a la comunidad. A mí me llamó mucho la atención, cuando conocí a Ricardo por sus libros, por su género literario que maneja y cómo lo mezcla con la política. Entonces, el día de hoy pues vamos a platicar un poco en este sentido. Y lo primero que quiero preguntarte, Ricardo, es para que la gente te conozca. ¿Quién es Ricardo Martínez? ¿Cómo te definirías? Wow, la verdad hemos tenido diferentes facetas. He sido padre, he sido esposo, fui servidor público durante 26 años para el gobierno del estado de Jalisco. Toda la vida va, a final de cuentas, teniendo sus ciclos porque empiezas a encontrar insatisfacciones en lo que estás haciendo. Yo hace 4 años me empezó a nacer la idea de escribir. He participado en Feria Internacional del Libro en 2018 y 2019. Tuve la oportunidad de estar ya físicamente ahí, pero meramente como un aficionado. O sea, era un hobby, el deseo de transmitir un mensaje al mundo y presentarlo como una obra en libro. Creo que el ser humano pues siempre ha tenido esa necesidad, a final de cuentas, de proyectar o de comunicarse de alguna manera. Había tanta historia en tu servidor. Yo fui fundador y secretario general de un sindicato dentro del gobierno del estado de Jalisco y había muchas historias por contar. O sea, en realidad hay que tener una vida interesante para poder contar algo interesante. Entonces a mí me encantó la literatura y encontré una segunda casa en ella. Encontré algo que me empezó a llenar, me empezó a hacerme sentir pleno, hasta que me fui involucrando cada vez más y pues ahora sí que me quedé como en el fango, o sea, empapado de ella. Me gustó. ¿Cuándo escribiste tu primera obra y cuál fue? En 2018 empecé a participar con Crónicas de un huérfano. Teníamos en ese tiempo, dábamos para el gobierno del estado teníamos unos foros y conferencias sobre identificación, tipificación y erradicación de violencia hacia la mujer. En esos foros llevábamos a tantos ponentes y había tanta gente tan involucrada que en algún momento yo me llegué a sentir abrumado en esos foros, porque me di cuenta de que parte de esas personas que tenían una mala programación o que venían de un mal diseño de familia o de entorno, yo coincidía con muchas de esas características. Entonces tuve que empezar a trabajar en mí mismo para encontrar... O sea, hiciste un autoanálisis. Efectivamente. Para llegar a una catarsis y tener un diagnóstico. Efectivamente. Tuve que hacer esa autopsia a mi propia persona para poder... y tener la apertura de poder aceptar que yo había vivido con una pésima programación, con una información muy misógina por parte de mi familia, de mi entorno. Patrones conductuales que habías heredado. Así es, efectivamente. Y no nada más eso, lo más difícil es que a final de cuentas sostienes por demasiado tiempo esa idea y esa convicción, al grado de que cuando yo veía que ya se catalogaba o empezaban a hacer el expediente de alguna persona o que identificaban a su agresor de ciertas o determinadas características, ya empezaba yo a proyectarme, decía, caray, yo también tengo parte de eso, y creo que todos a final de cuentas llevamos parte de eso. Encontré, a final de cuentas, hay un síndrome llamado el síndrome del huérfano. En él empecé a estudiar, empecé a valorarlo. ¿De qué habla el síndrome del huérfano? Es precisamente cuando hay esa ausencia
que sientes que existe esa ausencia de papá o mamá, no es que realmente esté, la sientes, o sea, te vuelves un hijo de la chingada. Sí, pero lo suples, ¿no? O sea, adoptas otra figura paterna. Efectivamente, materna. vas seleccionando las figuras que tú quieres ver y a final de cuentas buscas esa misoginia porque sientes un rechazo por abandono de mamá. Entonces, en algún momento yo siento que todos llevamos un huérfano pero muchos ya aprendimos ¿Es donde a entra el tomarnos la complejo de casa. Edipo? No estás enamorado de mamá, te sientes abandonado de ellos, de mamá o de papá. Es como el síndrome del niño abandonado. Tendría más esa característica todavía. Y me imagino que emocionalmente, si no pasas esa etapa, la sigues adoptando hasta traerla de adulto, ¿no? Claro, la sigues repitiendo, porque al final de cuentas lo primero es la aceptación. O sea, de hecho, Elizabeth Kubler-Ross es... ¿Quién es ella? Ella es la jefa del psicoanálisis, o sea, a final de cuentas es una tanatóloga muy reconocida. A mí me encanta leer sobre ella y a final de cuentas, pues, nuestro primer paso para poder avanzar o evolucionar es la aceptación, el saber que Así estás es. Sí, si no lo equivocado. aceptas, definitivamente no Así puedes. es, siempre vas a estar luchando superarlo. contra el río y a final de cuentas a veces tienes que dejarte llevar por él para empezar un cambio. Y a mí me gustó y empecé a trabajar, a informarme en él. Empecé a ver dónde estaban mis carencias y empecé a trabajar en ellas precisamente. Entonces, Crónicas de un huérfano, digamos que está basado en tus vivencias personales. Quise hacer una biografía y empaparla y enriquecerla de otros ejemplos que me fue encontrando en el camino. Ahora bien, el materialismo histórico habla precisamente de que los factores, llámese donde naces, donde Sí, te tu entorno. desarrollas, tu entorno, influyen en lo que vas a hacer. Es Sí, pero decir, no lo determina. No lo determina. A lo que voy es cómo llegas tú a ese punto en el cual tú eliges aceptarlo y partir hacia un nuevo camino. El secreto fue precisamente el género femenino, pero en una esencia más pura. Fue mi hija quien me trajo a mí esa iluminación. Cuando la sentí en mis brazos, algo tan pequeño y algo tan que dependía tanto de mí, me di cuenta de que no estaba preparado para ella. O sea, yo había tenido ya hijos varones y era muy diferente. ¿Hace cuántos años fue eso de tu Estamos niña? hablando hace 19 años. Entonces, cuando ella llegó, ella me dio un cambio diferente a ver la vida, a empezar a romper O todos sea, que al esos nacer ella patrones. nació una nueva actitud en ti. Cuando nació ella, empieza un cambio, una revolución, ya en parte de tu servidor, para iniciar un cambio de vida. Ha sido un proceso, pues, de evolución y es paso a paso. A final de cuentas, nada va a ser rápido. Las cosas rápidas, a final de cuentas, no sirven de mucho. ¿Qué nos podrías platicar de Crónicas de un huérfano? ¿Qué más habla? O sea, para la gente que lleve esta transmisión, ¿qué le pudieras decir de lo que consta? Pues a final de cuentas, Crónicas de un huérfano, al basarlo en esa carencia, creo que todos en algún momento hemos tenido o identificado alguna carencia. Y aunque puede haber, por así decir, 1,000,000 de canciones de amor, hay alguna con la que te llegas a identificar. Así es. Afortunadamente todo libro lleva una perla dentro de ella. Y en algún momento X libro puede llegar a tener la frase idónea que te invita a cambiar tu vida o que te invita a verla desde otra perspectiva. Ujú. Crónicas de un huérfano yo la hice, fue una obra que hice de todo corazón, Sí, sí, adelante. esperando en todo momento entregarme en ella, mencionar los procesos que yo hice para empezar a hacer un cambio como persona y buscar sobre todo una pasarela donde demuestras al ser humano en sus carencias, esperando de que el lector en algún momento logre identificarse con esa ausencia, con esa carencia o con ese hombre que cree que sabe todo y a final de cuentas no sabe nada. Tiene que volver a reestructurarse para poder volver a empezar. Sí, desarrollas métodos y procesos como piezas de Lego que empiezas a armar y sin lugar a dudas algo cambia porque es como el efecto mariposa. Entonces, ya una vez cuando creas Crónicas de un huérfano, que eliges el terminar un libro, que no es nada fácil, no cualquiera lo hace, ¿esto qué trae a tu vida? O sea, ¿haces un cambio también en las acciones, todo lo que realizas? Sí, la verdad te transforma. Yo la verdad, yo siento que la literatura, a final de cuentas, para muchos de nosotros, o sea, la literatura nos ha cambiado la vida como lectores y como escritores todavía te da un plus adicional. Porque en realidad cuando lees, o sea, a final de cuentas estás cambiando tu vida, pero aún más cuando te pones a escribir. Ya cuando escribes, o sea, en realidad te encuentras
un diseño diferente de vida, porque en todo puedes encontrar una historia. O sea, en un salero puedes empezar a imaginarte las miles de historias de las manos que lo han tomado y en algún momento han hecho cambiar el sabor de su comida. Crece tu imaginación, como, se va potencializando para poder enriquecer y hacer crecer. No, y enriqueces tu léxico. Y a la hora de que tienes lees, que seguir leyendo. sí. O sea, a final de cuentas escribes y tienes que seguir leyendo. Porque a final de cuentas yo no siento que haya un escritor que sepa todo. Yo siento que a final de cuentas los escritores tenemos forzosamente que estarnos enriqueciendo de ver el material de otros escritores, ver su análisis, ver su punto de vista, ver su literatura, ver la estructura, cómo van haciendo ellos también su trabajo. Y tú puedes decidir qué te gusta, qué aprendes o no. Pero la verdad, la literatura para una persona soberbia en realidad no serviría de mucho. Tenemos que ser flexibles y a final de cuentas estar sabiendo que estamos en el proceso de crecimiento, enriquecimiento y desarrollo de conocimiento de otras personas. Entonces, pues, la verdad yo me siento súper honrado, o sea, de poder estar aquí contigo. A ver, vamos a pasar ahorita, antes de seguir con lo siguiente de los capítulos. ¿Qué me comentabas algo de Amazon? De algo para la gente que llega a esta transmisión. Ok, eso. sí. Vamos sí, a sí. de una vez a estructurar esto para continuar con la plática y que la gente que ve esta transmisión sepa. Perfecto, muy bien. Yo soy escritor independiente, no pertenezco a ninguna editorial. De hecho, la FIL nos puso a nosotros el título de autores indie. Somos independientes. El año pasado, FIL tuvo que cerrar sus puertas y nosotros nos quedamos como las novias de rancho, con los libros impresos y sin un foro de venta. Me tuve que actualizar, empezamos ya a hacer las modificaciones fiscales para empezar a vender en Amazon y en Mercado Libre. Yo ahorita ya estoy trabajando en Amazon al 100 y le comentaba a Enrique, o sea, porque la verdad es un agradecimiento poder acercarte a la gente, y le decía que lo que podríamos hacer un 2x1. Obviamente, para no hacer toda la estructura con Amazon, a mí me muestras la constancia de compra de cualquiera de los 2 libros de la liga que pusimos ahí de Amazon, y yo te regalo el otro libro. O puedo también obsequiarte Valores Blindados, que es una obra que aún no está registrada. Esta obra se encuentra concursando ahorita en el premio Juan José Arreola, buscando pues poder establecernos en algún espacio con ellos. Entonces no puedo lucrar con ella, pero sí la puedo regalar. Eso sin lugar a duda. Soy el dueño absoluto, soy el dueño universal de los derechos de autor de estas 3 obras. Entonces yo comentaba con Enrique que podríamos hacer o una venta con... Si tú dices, ¿sabes qué? Decido comprar uno de los libros de las ligas que aparecen ahí, que es Crónicas de un huérfano o El burro que tocó la flauta 3 veces, te puedes llevar gratis cualquiera de los otros de manera personal. Yo me encargo de hacértelo llegar. Bueno, excelente. Entonces ahí está la promoción para los amigos que estén viendo esta transmisión. Sería un 2x1. En realidad yo no pierdo un libro, gano un lector. Perdón, Enrique, te interrumpí. Bueno, entonces llegas a escribir esta primera obra y luego llega la que fue hasta hace muy poco, porque llegó esta, la cereza del pastel, que fue El burro que tocó la flauta. Ah, El burro que tocó la flauta. Adelante. Del burro que... Dice, solo que... Ah, sí, unas papas a la... Estamos en vivo, esto se tiene que ver. Sí. Ah, sí, entonces, Sí, dime. Entonces llega El burro que tocó la flauta. Ahora, tú con ese concepto que tienes dentro de tu vida, escribiste el primer género literario, pero también con toda esa experiencia que tienes como líder sindical y todo lo que me comentas, Ajá. tienes una visión de la política, que la asumes y la ves desde tu perspectiva. Sí. Y fue que la adaptas aquí. ¿De qué habla? ¿Por qué burro que tocó la flauta? Porque es un término muy coloquial mexicano, ¿no? Que habla de... No, fíjate que no. Es un término coloquial mexicano muy antiguo que ya mucha gente ha olvidado porque no lo identifican plenamente, pero te lo voy a explicar. El tema, El burro que tocó la flauta, creo que sí lo han llegado a oír, que es relativo a una chiripa. Si yo cojo ahorita este salero y lo aviento a X distancia, sería una chiripa si cae de pie y no se quebra. Todos dirían, fue una chiripa definitiva. Dice la historia, es una
La fábula del burro que tocó la flauta es precisamente un campesino que con su navaja está haciendo una flauta de carrizo. Sí. Cuando hace su flauta de carrizo, él se queda dormido completamente y lo despierta el sonido de una flauta. Cuando él voltea, lo único que ve es a un asno a un costado de la flauta y él considera que el burro está tocando la flauta. Lo da por un hecho. Entonces él toma el burro, toma su flauta y se va al pueblo para presumirle a la gente que el burro tocaba la flauta. Y con esa insistencia él pasaba la flauta hacia la nariz, hacia los orificios del burro para que resoplara en la flauta y probarle al pueblo que su burro tocaba la flauta. Ahora, vivimos una sociedad tan terca que el burro que tocó la flauta 3 veces es por la necesidad que tenemos de creer en algo que realmente toca la flauta y ya sabemos que no la toca, definitivamente. La necesidad de que tenemos de creer. Somos ese indio necio queriendo creer a todo el mundo de que nuestro burro toca la flauta y definitivamente no la toca. Y con esta cultura del celebritismo que tenemos actualmente abundan los falsos dioses y los políticos tiktokeros. No, pues ya tenemos mesías en todos lados. Pero ¿qué te iba a decir? A ver, Dime. entonces, ¿pero qué tiene que ver ese título con la obra, una obra política? Ok, ahí te va. Yo he vivido, y afortunadamente soy apartidista, a mí me tocó dentro del gobierno del estado vivir la transición de 4 gobiernos. A mí me tocó vivir con el PRI, vivir con el PAN, viví nuevamente con el PRI y luego viví con MC. Entonces, fueron a final de cuentas, son 4 generaciones que no dejan de ser exactamente lo mismo cada uno de los gobiernos. No cambian en nada. En 26 años a mí me tocó ver la estructura y la cúpula no cambiaba. Quienes siguen moviendo el hilo es exactamente el mismo. Entonces, no hay ningún cambio, no hay ningún cambio de partido, todos siguen siendo el mismo, por eso el logo de mi obra es esa. Dentro de la misma águila de Juárez están inscritos todos los partidos políticos porque al final de cuentas yo no les encuentro ninguna diferencia. Y yo que lo viví de cerca. Pero ¿no crees que hay cierto tipo de corrientes como por ejemplo ahorita AMLO que es como de centro izquierda y cuando estuvo Felipe Calderón era como más de derecha? Yo siento que son más de polémica que de cambio. En realidad, el populismo que está volviendo o el populacho que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, yo celebro que hay muchos cambios que quiere hacer. Felipe Calderón también fue un presidente que tenía muy buenas ideas y quería hacer muy buenas cosas, pero a final de cuentas estaba haciendo las cosas mal asesorado. Yo no considero que llegue un presidente y diga voy a acabar con el país. Todos a final de cuentas en el camino se van corrompiendo o las propias cúpulas que están a sus costados son las que se van encargando de deteriorar todo. No siento que hay un presidente que llegue con mala fe o un gobernante que desee destruir el Estado o el país. Cada uno de ellos llega y a final de cuentas poco a poco empiezan a encontrar el resultado porque, vaya, un ejemplo, si tú te ganas en este momento un barco, me imagino que necesitas una tripulación. Y si el barco ya tiene a la tripulación, pues ¿para qué la cambias? Te quedas exactamente con la misma. ¿Tomas? No, un agua mineral para mí. Un agua. Bueno, pues estamos en vivo, amigos, y la intención de este tipo de podcast es la charla. No es tanto una entrevista, sino una plática entre los dos. Y pues miren, aquí estamos sufriendo en este bonito lugar. Unas papitas. Yo sí tomo, nomás una, pero sí. Oye, no, pero a ver, continuando con el burro que tocó la flauta. Entonces, la abstracción que haces de la vida, pues de lo que has vivido en el libro, ¿de qué habla? Porque en el frente tienes los logos de los partidos. Todos los partidos involucrados en Jalisco. Aquí en Jalisco. Es una novela, hay personajes. Sí, obviamente de cualquier historia vas a tener que tomar un modelo. Yo, por ejemplo, mi obra no la hice a ciegas. Mi obra parte de una queja real a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hice la investigación en el Instituto de Transparencia del Estado para poder documentarme y empezar yo a darle el contexto que quería a mi obra por el tipo de situaciones que se daban. Entonces, afortunadamente ya hay unos órganos
que pueden darte esa transparencia o esa información para cuando quieres hacer. En el caso mío quise hacer una sátira política y pude encontrarme las herramientas y la información de todos los fenómenos que sucede en un estado tan cosmopolitan, que todos los días que subimos al camión, por ejemplo, dejamos de propina 50 centavos voluntariamente, que están fuera del presupuesto y que no son auditables. ¿Que vale 10? Entonces, no hay Congreso, no hay Comisión Estatal de Derechos Humanos, no hay ciudadano que respingue. Entonces, Sí, hombre. la verdad nos hemos vuelto tan agachones que permitimos que todo eso suceda. Una pregunta, ¿cuánto rentaste tú tu micrófono para entrevistarme el día de hoy? ¿Cuánto renté? Ajá, ¿no rentas tu equipo al día? No. Deberías. Jalisco es un estado cosmopolitan. Nosotros rentamos patrullas. Guadalajara no tiene patrullas, todas son rentadas. Entonces, o sea, eso fue algo que llamó poderosamente mi atención. O sea, porque rentar es parte de mi vida. Somos bastante cosmopolitan aquí en Guadalajara, Jalisco y municipios aledaños. ¿Y quién es el personaje principal de la obra, de tu obra? Es quien sea de todos los partidos. Ah, o sea, no es entonces como un género adaptado a una novela. Sí, es una novela, pero a final de cuentas, o sea, es la historia a final de cuentas de cualquiera que abandona o sale expulsado de un partido por malas prácticas y empieza a hacer su propio proyecto. Puede ser de Morena, del PRI, del PAN, de MC, de cualquier movimiento o de cualquier corriente política. A todos les pasa, a final de cuentas, cuando algo en el partido ya no les gusta, simplemente corren a otro y cambian toda su ideología de inmediato. De hecho, hacen coaliciones de PRI, PAN, o sea, de ser acérrimos enemigos, se vuelven los mejores compadres simplemente para Una ir en simulación. contra. Sí, o sea, a final de cuentas, yo recuerdo que antes había una ideología por cada partido, eran diferencias tan grandes o tan abismales que no podrían hacer una coalición. Y hoy la hacen como si nada. O sea, como que si siempre hubieran sido siameses o hubieran crecido de la mano. Que Sí, eran batallas más ideológicas, ahorita ya no, ya es muy diferente. No, y más auténticas. Porque a fin, ¿me das limón? Limoncito y sal. Y otro vaso con hielo. Creo que a final de cuentas había autenticidad cuando cada partido tenía definido a final de cuentas quién era. Ahora ya no ocupa ser a final de cuentas alguien que tenga convicciones. Cualquier partido te va a abrir la puerta o cualquier partido te va a decir bienvenido en cuanto seas rechazado en otro y te adaptes a las nuevas normas o condiciones que te apliquen. Sí, había una doctrina y estatuto, ¿no? O sea, lo podemos ver, por ejemplo... Ah, no, por supuesto, tomabas protesta. Tenías que tomar protesta para cumplir un cargo, o sea, dentro, donde si a final de cuentas no lo cumplías, se te reclamase, o sea, por parte del partido. Y ahora no, simplemente un partido te cierra el ojo y te puedes ir corriendo para allá, o donde sientas que la encuesta está más favorable. Pues, Así de divertido está. ahí está tu agua y Deja que me traigan limón, así como que ¿No te pura gusta agua. con limón? Pues La- miren, la amigos, quiero hacer a mí una me da rusa. pena, pero... No, yo no veo que la me dé intención de este tipo de charlas es precisamente las charlas de comida, de café, cuando estás con un amigo platicando Salucita y con poder sacarle esto tan rico que hay, porque muchas de las veces cuando haces una revista muy formal y todo, se pierde realmente la simplicidad de esto. Bueno, oye, y con todo este tema que pasó con el cambio de timón que hubo en el 2018, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión? Tenía que pasar y de hecho va a seguir, o sea, a final de cuentas MC está siguiendo un movimiento de votante que ya saben cómo llevarlo, manipularlo. La mapachada es algo que ya se le da. Pero decía a nivel nacional. Wow. Sí, porque aquí realmente hubo una continuidad, o sea, es el Sí, no mismo fue más tipo que de- la mera de- transición, sí. efectivamente. Pero sí, a nivel nacional sí fue un cambio. ¿Pero me los exprimes? Sí, claro. Por favor. Les traigo En un tarro si gustas. un tarrito. Sí, como rusa. Una rusa. Por eso hubieras dicho, dilo. Desde un principio, ¿verdad? Ahorita se lo traigo. Sí, gracias, Rafa. Perdón. La verdad, ya está muy difícil apostarle, porque nos acaba de pasar, de hecho, un fenómeno tan divertido con el ejercicio que quiso hacer Andrés Manuel López Obrador en cuanto a que la Juicio sin gente... impunidad, ¿no? Así es, entonces
el 1 de agosto, o sea, quisieron hacer un ejercicio precisamente. Siento que a final de cuentas él no es lo que busca la consulta popular, sino busca respaldar que si es una pendejada, no se sienta él el responsable de todo eso, sino que toda la gente o el 40% de la población está involucrada en la situación que está haciendo. Siento que están perdiendo adeptos porque cada vez demuestra más incapacidad de gobierno. Y a final de cuentas la política es como la casa del cuetero. Si te truena, te chifla. Y si no te truena, también te van a chiflar. Entonces, o sea, creo que a final de cuentas no va a haber justicia para un político. O sea, la van a regar y a final de cuentas lo van a ver como si fuera, pues si no la riego se seca. Y a final de cuentas no va a haber justicia y el pueblo es algo que desea. Pero este 1 de agosto se notó que la gente no tiene hambre de que haya esa justicia y haya esa cacería. No, dicen que la gente que salió a votar fueron los verdaderos amlistas, porque el porcentaje tan bajo no fue ni la gente de Morena. De hecho, le cambiaron el nombre, ¿no? A 100 mexicanos dijeron o algo así. Sí, por los... Perfecto, gracias. Sí, me enteré que le habían cambiado un poco el nombre a 100 mexicanos dijeron nada más porque pues en realidad fue muy poca la afluencia de gente que quiso participar dentro de ese ejercicio. Y siento que a final de cuentas es para poder justificar lo que pretendo hacer y después no quedar yo como únicamente el equivocado, sino que fue el pueblo el que quiso que así sucediera. Pues podrías abrirlo para ver en la transmisión los mensajes y todo lo que... Sí, ahí está. Saludcita mundo, gracias. Bueno, y siguiendo con el burro que tocó la flauta, ¿qué más? O sea, ¿hay una especie como de reportaje o qué? Sí, por supuesto. De hecho, para poder darle cuerpo, hice una investigación completa en el Instituto de Transparencia, así de varios fenómenos que me llamaban la atención. Esto con la visión de poder enriquecer mi obra o tener más argumentos. Por ejemplo, se ha hecho una nueva manera tan cosmopolitan de llevar a Guadalajara y a los municipios que han estado cambiando de color, que ahora ya no compran patrullas como anteriormente lo hacían. Hoy se renta equipo de cómputo, rentan patrullas, rentan todo lo posible y es una estrategia demasiado equívoca. Los fraccionamientos, por ejemplo, municipios como Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Tonalá, se están llenando de fraccionamientos a cada rato que lo que hacen es una merma de calidad de vida a quienes están habitando ahí. Lo curioso es que cuando solicité las actas de las entregas de los fraccionamientos, tenían 5 minutos de diferencia el acta de un fraccionamiento a otro fraccionamiento. Esto quiere decir que nada se hizo físico, todo fue notarial. Todo se hizo dentro de una notaría. Entonces, al darte todo este tipo de información, o sea, vas encontrando o vas haciendo la conjetura de cómo a final de cuentas constructoras voraces, ayuntamientos que están necesitados de apoyo para seguir con sus campañas, seguir creciendo y enriqueciéndose ilícitamente, han encontrado minas de oro donde la gente no los quiere ver. En Jalisco nosotros no sabíamos de huachicoleo hasta que se cerraron los ductos de Pemex. Y lo que explotó en Puebla, ¿no? Con todo el de ahí nació. Efectivamente. Pero en Tlajomulco ya había fraccionamientos que se habían desalojado por fugas de hidrocarburo, pero se lo achacaban a Pemex. O sea, eran errores, eran fallas de Pemex que tenían tuberías viejas y cosas así, y nunca habían denunciado huachicoleo. Hasta que entró, de hecho, el Andrés Manuel López Obrador y se hizo el cierre de esos ductos, fue cuando se descubrió que en Tlajomulco había 189 tomas clandestinas que nunca el municipio, ni el estado, ni nadie se había dado cuenta de que existían. Aquí te preguntan, ¿cómo llegaste a hacerte escritor? Uy, la verdad es una muy buena pregunta. Trabajando mucho y yo creo que como tú también, preguntando. Es parte de... O sea, todos empezamos a final de cuentas preguntando y empezando a hacer las cosas. Si has llegado a ver la película de Náufrago... Ah, con Tom Hanks. Tom Tom sí. Hanks, a final de cuentas, cuando se atreve a cruzar o a salir del risco para enfrentarse al mar, lo hace con la canoa más inservible que pudiera haber hecho, pero es la que le da más orgullo, porque a final de cuentas es con ella con la que se atreve a salir. Así yo también. Yo empecé con un libro, no sabía cuántas fallas tenía. De hecho, este libro presenté en la FIL
y en 2019 ya había podido trabajarlo con un editor para hacer las correcciones y volver a trabajar en él. Pero la verdad se empezó con mucho error, como cualquier obra en escena que montes. O sea, va a tener un inicio de fallas, de errores, pero créeme que es una hambre que se va alimentando cuando conoces a otros escritores, ves sus estilos y empiezas a conocer y compartir con ellos. Más bien era cómo te nace el ser. Bueno, eso nos nace a todos, a final de cuentas tenemos un deseo de comunicarnos. En el caso mío, por ejemplo, yo sentía que había tenido una vivencia tan grande de conocimiento, de cambio en mi persona, que no quise dejarlo en cuatro paredes, quise compartirlo con el mundo. Quise hacerles ver cómo un hombre que ha vivido a ciegas todo el tiempo puede encontrar algo que pueda hacer detonar su vida y empiece a hacer una búsqueda por encontrar algo mejor y hacer un cambio en su vida. Perdón, malinterpreté la pregunta. ¿Cuál es tu género literario favorito? Me encanta la ficción. JJ Benítez me encanta a mí. Elizabeth Kubler me encanta, ella es tanatóloga. Es uno de mis autores favoritos. ¿Y entonces también. por qué tu literatura es más...? No coincide con la de ellos. Porque a final de cuentas ellos escriben en base a algo que saben demasiado o algo que trabajan demasiado. Mi literatura no. Por ejemplo, Valores Blindados, yo representé 15 años un sindicato en el gobierno del estado. Valores Blindados, yo quise hacer una prueba, en este caso de cómo o en qué condiciones trabajan las personas que se encargan del traslado de valores. ¿Sí me explico? En base a los derechos laborales que deberían de tener. Porque ellos acaban comiendo arriba del camión, no se puede parar donde sea. Ganan muy poco, ¿no? Ganan muy poco para poner en riesgo su vida. Ahorita por las carencias de COVID, las rutas se les han ampliado demasiado. Porque, por ejemplo, empiezan la semana y hoy amanecen con un compañero más muerto o dos más enfermos y sus rutas se tienen que ir ampliando y no hay garantías en los derechos de lo que ellos están trabajando. Entonces, quise jugar un poquito con el nombre de Valores Blindados porque lamentablemente ya la palabra valores lo consideramos nada más como papel moneda y no valores como principios propios que el ser humano debe de tener. Sí, la palabra valor tiene varios significados. Muchas personas lo asocian únicamente con algo económico, pero no. El valor tiene, como bien dices, mucho significado. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que es el valor, debería ser realmente el valor humano. ¿Y cuándo empezaste a escribir Valores Blindados? Valores Blindados, tuvimos demasiado atraso, porque, por ejemplo, el burro que tocó la flauta estaba listo para presentarse en la fila en 2020. Pero tras la pandemia, Cultura tuvo que detener todos los procesos de indautor y se quedó detenido, atorado demasiado tiempo. Rescaté los derechos de autor en abril de 2021, pude rescatar Valores Blindados y el burro que tocó la flauta 3 veces, porque estaban atorados en indautor. Ahorita todas las personas que están tratando de hacer el trámite de registros de obras literarias están teniendo este conflicto en indautor por parte de Cultura, que tiene cerrado y bloqueado todos los espacios. Por fortuna yo ya logré darles vida y, por ejemplo, Valores Blindados ahorita está participando en el premio Juan José Arreola 2021. Aquí te preguntan, hablas de AMLO, ¿qué aciertos ha tenido en su gobierno? Yo siento que ha tenido pocos aciertos y muchas equivocaciones, pero vuelvo a lo mismo. Yo, a final de cuentas, creo que cualquier persona que quiera manejar el país o que quiera tanto poder debe, a final de cuentas, aceptar la sentencia que se está dando, porque se está poniendo como centro de atención para que todo el mundo lo pueda criticar. Yo siento que en vez de criticar, pues hay que apoyar, hacer lo mejor que cada uno pueda como ciudadano y, a final de cuentas, pues esperar un resultado positivo para todos. Lo que sí está haciendo y está rompiendo dogmas que ya se practicaban de siempre. Eso sí, yo se lo encuentro fabuloso, el hecho de cambiar muchas cosas que siempre habían estado ahí y las está erradicando. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, desde que entró en sus funciones, exhibir todo el cochinero que traía Pemex. ¿Sí? Yo, a final de cuentas, se me hace absurdo que si a final de cuentas cada vez estamos buscando energías más limpias, dejar fuera el petróleo, le siga apostando todo al petróleo. Hay otro tipo de energía en la que podría enfocarse. Renovables, ¿no? Así es. Pero a final de cuentas él le sigue apostando a lo mejor a lo que en su tiempo él traía ganas de concretar. Y a final de cuentas sigue ciego
en ese capricho de cumplir lo que eran sus refinerías, en vez de apostarle a otro tipo de tecnología que fuera más Eólica. económica, efectivamente. Ir haciendo esas modificaciones en gas, o sea, en vehículos, en transiciones de energía que no tengan que ser efectivamente básicas al petróleo. Pues muy bien, Ricardo. Se nos fue la media hora rapidísimo. ¿Cómo te encuentra la gente en tus redes? Estoy como Ricardo postearte M. ahorita. Camacho. Ajá. Ricardo M. Camacho. ¿M o N? M. Ricardo M. Camacho. Es como me encuentran. ¿Y tienes algún número de contacto si alguien quisiera comunicarse contigo? Sí, de hecho, no sé si puedes pasarlo en el lector QR. ¿En el lector QR? ¿Cómo es eso? Puedes fotografiar el lector QR y enviárselo. Ah, ya. Ah, perfecto. Ahí viene Muy toda bien. mi información. número Todavía de no llego a ese teléfono, paso Facebook. tecnológico yo, pero ahorita Ah, me dices ok. cómo. No, sí, lo tomo y lo enviamos. Bueno, nosotros lo tenemos de hecho en Amazon y Mercado Libre. Todos nuestros libros ya tienen un lector QR donde aparece todos los datos, número de teléfono y todo el dato sobre el escritor. Y bueno, pues Ricardo, acabamos de agregarlo al grupo de gratitud, un grupo que tenemos en lo local con mucha gente. Han estado todos muy, muy contentos con tu llegada. Has generado Gracias. mucha expectativa. Agradezco esa buena pues los participación. invitamos a que... ¿Qué costo tiene tu libro? Sale en 240 pesos en Amazon. En 240 pesos. Los invitamos a que lo haga. Entonces la promoción, si alguien lo compró ahorita en Amazon, Si ¿le alguien lo vas a dar compra en otro? Amazon, yo le paso el otro. O sea, para que tenga el par y a final de cuentas, no soy escritor de una sola línea. O sea, no me gusta. Por ejemplo, te encuentras después a un escritor de que escribe un libro, después lees otro y lo sientes que es el mismo. Sí. ¿Sí me explico? Porque habla o de puro romance, o de pura tristeza, o de pura alegría, o de pura autosuperación, o de pura política, y a veces parece tan aferrado en su punto de vista de política o algo que parece que estás leyendo el mismo libro. Yo en el caso mío lo que estoy haciendo es divertirme, mi hermano. La verdad, si no es divertido no está funcionando. Entonces yo, por ejemplo, te puedo decir, tuve mucha tarea en estar haciendo investigación, me dio asco muchas de las cosas que vi, la verdad. O sea, te encuentras fenómenos donde ves un abuso a final de cuentas para el ciudadano, pero dices tú, bueno, lo tengo que tomar de una manera no personal. O sea, tengo que verlo a final de cuentas como algo que la gente precisamente ha votado por tener este gobierno. Entonces tenemos exactamente el gobierno que nos merecemos, sin lugar a duda. Esa es la democracia, mi hermano. Tenemos el gobierno que nos merecemos, porque nosotros lo pusimos ahí. No, pues te felicito. La verdad es que cada uno es una fotografía que en tu momento lo que tú pensabas y sentías, y a partir de esa divergencia de un cúmulo de ideas y notas y que fuiste recopilando, lograste hacer cada una de tus obras. Bendito Dios. Entonces, pues la invitación la tienes aquí. Yo te comentaba que me gustaría poder hacer una presentación del libro con los amigos que siguen la página. Claro, con gusto. Y ya nos pondremos de acuerdo para hacerlo. Pues muchas gracias por haber estado aquí en Calzón Quitado, Ricardo. Enrique, pues un placer. Gracias, mi hermano. Gracias a todos los que estuvieron enlazados, y ya nada más ahí sí le picas al dice finalizar. Sale. Gracias. Hasta pronto.